patria y de la matria, se abre la sesión. ¿Ya? Las actas de 287 y 288 están a disposición de los integrantes de la comisión y le daré la palabra a Marisol para que lea la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 230 de la jefe de la Unidad de Apoyo al Cumplimiento de la Segunda Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, mediante el cual remite copia de oficio de seguimiento efectuado el informe final 843 de 2019 sobre auditoría a los macroprocesos de finanzas y de adquisiciones de los subtítulos presupuestario 22, bienes y servicios de consumo, y 29, adquisición de activos no financieros, de los programas presupuestarios 1 y 2 del Servicio Local de Educación Pública de Barranca, así como el traspaso de bienes muebles e inmuebles desde los municipios y corporaciones municipales hacia la entidad examinada de las comunas en las cuales ejerce su competencia. Ordinario 1465 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1467 de esta comisión, por el que se le solicitó iniciar una investigación acerca de una denuncia respecto a la situación de funcionarios del establecimiento educacional premilitar Héroes de la Concepción de la Cisterna, quienes tendrían impagas sus cotizaciones previsionales, así como un posible mal uso de la respectiva subvención escolar. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, Marisol. Sobre la cuenta, ¿alguno de los colegas quiere pronunciarse? ¿No? ¿No hay palabras solicitadas sobre la cuenta? No, Presidenta. Ya. En varios, bueno, primero, antes de dar la palabra, quisiera saludar a todos mis colegas, a todas, también, y darle una particular felicitaciones y parabienes a nuestro próximo presidente, Gabriel Boric, que fue electo ayer con una mayoría bastante importante. Así que en nombre, yo creo que de todos los miembros de la comisión, incluyendo aquellos que tenían otro candidato, ¿no? Yo creo que es importante, y creo que en nombre de todos, hacerle llegar nuestras felicitaciones por el triunfo de ayer, ¿no? A mí me alegró mucho particularmente, ¿no? Creo que a varias de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Y también para aquellos que no ganó su candidato, también bienvenidos a este nuevo periodo y espero que podamos trabajar entre todos juntos para construir el país que necesitamos y sobre todo en educación, ¿no? Así que a ver si le podemos hacer llegar un saludo especial a Gabriel Boric por su triunfo de ayer. No sé si alguien se opone a esto, pero en todo caso, si alguien se opone, que lo manifieste, por favor. Si nadie se opone, entonces voy a dar la palabra, le hacemos llegar, Marisol, en nombre de la comisión, ¿no? De todos los integrantes y todas las integrantes de la comisión, nuestros saludos y cariños y parabienes a nuestro próximo presidente, Gabriel Boric. ¿No? Así que doy la palabra en varios si alguien quiere solicitarla. ¿No? No, nadie ha pedido la palabra, Presidenta. Nadie ha pedido la palabra. Bueno, entonces vamos a iniciar la orden del día, ¿no? Tenemos invitados hoy día. Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley 21.040, que crea el sistema de educación pública en las materias que indica. Es el boletín número 14.736-04, que está en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, ¿ya? En razón de lo anterior, hoy día escucharemos a los siguientes invitados e invitadas, supongo, a quienes se les ha otorgado un tiempo de exposición de 10 minutos a cada uno, ¿no? Y vamos a iniciar, bueno, tengo entendido que el integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, Donaldo Casinelli Capurro, no llega, ¿no? Hoy día Marisol no pudo No, asistir. no, Presidenta, no nos confirmó su asistencia para hoy, no estaba conectado tampoco.
Perfecto. Entonces, tengo en segundo lugar al investigador del Centro de Investigación de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica, al señor de Valparaíso, al señor Vicente Sisto Campos. Si es que está conectado, le doy la palabra. Sí, está conectado. Bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Sí, está autorizado. Muchas gracias. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve, Vicente. Bueno, lo primero, agradecer a la Comisión de Educación por la invitación. Presentarnos, nosotros somos un centro de excelencia financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y parte de lo que vengo a presentarles acá tiene que ver también con algunos insumos desde la investigación que creemos que pueden aportar en las decisiones que ustedes puedan tomar en términos políticos. Así que venimos un poco con insumos desde la investigación y desde nuestros análisis, insisto, desarrollados desde la lógica de un centro de excelencia, evaluado por pares y todo aquello, que creo pueden resultar pertinentes. Quiero partir tomando en cuenta algunos elementos clave con los cuales se dio inicio a la Ley de Nueva Educación Pública, que dieron sentido a la nueva Ley de Educación Pública, ¿no? Se hablaba aquí como la narrativa, esto es todo imágenes de los elementos que usó el Ministerio en su momento para difundir la ley. No, todos los países desarrollados fortalecen su educación pública porque entienden que ella es insustituible para promover bien común, integración, universalidad, equidad, también recuperarla como espacio de convivencia y formación ciudadana. No voy a leer cada uno de estos porque además ustedes lo conocen bien, pero creo que para evaluar el proyecto de modificación también es importante recordar cuál era el sentido original de esta nueva ley de educación pública y un sentido orientador de este proceso de desmunicipalización. Nosotros hemos desarrollado ya algunas publicaciones, algunas en prensa, otras ya publicadas, con algunos resultados desde la línea de políticas y prácticas de gestión que yo dirijo en el centro. Hemos detectado problemas en el traspaso administrativo y financiero del sistema. Efectivamente, ya son muchos las investigaciones y también los distintos actores educacionales han señalado esto, ¿no? Problemas en el traspaso administrativo y financiero del sistema, inestabilidad laboral, incertidumbre presupuestaria. Cuando nosotros iniciamos el seguimiento de los procesos de instalación, de los primeros procesos de instalación, nos encontramos con SLEP que estaban alojados en ¿cómo se llama esto que usan para la carga de los buques, ¿no? En containers, estaban alojados en containers, o sea, la precariedad en la instalación era impresionante. Además, demoras en pagos salariales de hasta 6 meses, etcétera. Pero algo que además también llamaba la atención y lo hacía bastante complejo y que se ha seguido repitiendo según lo que nosotros hemos ido siguiendo, falta en la planificación y en la implementación local, objetivos, metas, sentidos, con una débil articulación con las comunidades. En un documento publicado por nuestro centro el año pasado, en conjunto con el Consejo Directivo de Valparaíso, se señalaba justamente, se remarcaba los deficientes procesos de participación y articulación local. Aquí una cita: se evidencia la necesidad de que los consejos locales sean instancias realmente participativas, con la inclusión de familias, comunidades y territorios en la construcción de cada proyecto educativo y que incorporen la participación en funciones vinculantes del diseño y en las decisiones de su servicio local. Esto a nivel de gestión, pero especialmente en el plano pedagógico, educativo, atendiendo a la cultura, historia, valores y procesos socioeconómicos locales. Y ahí mismo se ponía como ejemplo la necesidad de recoger el plan pedagógico desarrollado en Valparaíso, ya que éxito de las trayectorias educativas, ya que ha sido bastante relevante aquí a nivel local. Esa necesidad de articular con procesos locales y desde ahí
generar un sentido, una estrategia de desarrollo de los SLEP con autonomía es algo que ha sido una de las principales debilidades hasta ahora. Entonces, en este contexto, nosotros realizamos a inicios de este año una jornada que también se dieron conclusiones muy similares, ¿no? Problemas, las condiciones en el proceso de instalación, dificultades en la planificación del traspaso, tensión en la transición de una estructura a otra, ¿no? De nuevo el tema de la participación. Desde ese punto de vista, considerando estos antecedentes y otros que además han ido aportando distintos investigadores y distintos actores de los procesos educativos, nosotros evaluamos del siguiente modo el proyecto. Si bien la gradualidad y la modificación del tiempo de traspaso pueden facilitar una mejora de dicho proceso, a nuestro juicio presenta problemas relevantes dada la evidencia. Lo primero, debilita los procesos de gestión y participación local de los servicios locales, al aumentar las atribuciones de fiscalización y de organización desde la Dirección de Educación Pública, redefiniendo la gestión bajo principios externos de eficacia y eficiencia. En eso, el ejemplo ahí del mismo mensaje, ¿no? Para estos efectos, con el objeto de velar por el adecuado funcionamiento y por la correcta prestación del servicio educacional, podré impartir instrucciones a los servicios locales relativas a su dirección, organización y administración, debilitando con ello esa posibilidad de gestión desde una participación local y orientada justamente por un sentido orientado pedagógicamente, construido territorialmente. Luego, el segundo problema tiene que ver con esto, el ajuste de dotación en 3 meses, que como dijo ya, entiendo, Cristian Beley aquí mismo, él lo señaló una terapia de shock laboral, sin una lógica de participación y evaluación conjunta en torno a objetivos de desarrollo, y al igual que la observación anterior. De nuevo, la modificación supone esta lógica, ¿no?, de intervención desde arriba, de terapia de shock, sin atender, sin favorecer, sin fortalecer procesos de evaluación y planificación desde el propio servicio local, ¿no? Una lógica de despidos masivos versus una lógica de evaluación y reconocimiento del existente y planificación orientada al desarrollo. Un tercer punto que nosotros notamos como especialmente problemático tiene que ver con esta propuesta de que algunos municipios puedan quedarse con establecimiento educacional. Esto atenta contra el espíritu mismo de la desmunicipalización, favoreciendo segregación y debilitando la lógica de articulación local y territorial propuesta originalmente. Y además hay varias ausencias en el proyecto, ¿no? Mayores recursos para la desmunicipalización, mejor coordinación técnica de los traspasos, mayor flexibilidad en el uso de los recursos, democracia y participación, hacer valer los órganos de participación de la nueva ley de educación pública a través de mecanismos vinculantes, fortalecer una gestión autónoma territorial basada en procesos de articulación participativa, comunitaria, orientada pedagógicamente, en función de lo cual se establecieran procesos de planificación y gestión propiamente tal. Así también otra ausencia son apoyos pedagógicos con pertinencia territorial. Creo que es importante, por eso, volver a recordar el sentido con el cual se pensó este proceso de desmunicipalización. Nuestra evaluación de la implementación no es positiva. Sin embargo, creemos que el camino emprendido por la nueva educación pública y particularmente esta lógica de los servicios locales de educación con una articulación territorial debe fortalecerse en estos procesos de gestión comunitaria, participativa, orientada pedagógicamente, y en esto la dirección puede ser un soporte. Sin embargo, el actual proyecto más bien debilita esto solo como único aspecto que creo que en realidad merece estar en un nuevo proyecto. El único aspecto creo que podría permitirlo es el tema de la gradualidad de los tiempos. Sin embargo, el resto del articulado
creemos nosotros, en función de los antecedentes que estamos presentando, más bien debilita el proceso y debilita a la educación pública en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Vamos a dar la palabra a los parlamentarios al final, ¿ya? Así que voy a pasar a nuestro próximo invitado, o invitada más bien, que es la directora ejecutiva de la Fundación 2020, la Alejandra Arratia Martínez, para que Alejandra nos pueda presentar en 10 minutos tu exposición. Y bienvenida. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes, ya son pasadas las 12. Buenas tardes a todos y todas. Estoy aquí con el subdirector de Política Educativa, Jorge Ibáñez, que está ahí también. Te puedo pedir ayuda, Jorge, con proyectar, y quizás podemos hacer ¿podemos proyectar o no, diputada? Sí, o bueno, claro. Tiene, sí, creo que tienes habilitado el contenido. Ok, muy buenas Muchas tardes. gracias. Aprovecho de saludar. Hola. Ya. Tenemos 10 minutos, voy a poner un timer porque si no el tema siempre es el tiempo siempre es un tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros organizamos la presentación como fundamentalmente en una pequeña, muy pequeñita, porque Sisto también comentó un poco de eso, ¿no? En su presentación. Vicente, perdona, te traté por el apellido, perdón. Perdón, Vicente. Vicente nos comentó también algunos antecedentes de lo que se ha recogido, ¿no? Pero un pequeño comentario respecto a lo que a los aciertos y cosas positivas, o sea, los aciertos y desafíos de la implementación de la ley. Luego qué es lo que se ha encontrado en el fondo. Luego un resumen de cuáles son las principales como propuestas que se hacen. Quizás eso lo podemos pasar más o menos rápido porque ustedes lo han visto, y donde queremos centrarnos es en cuál es nuestra opinión técnica respecto al proyecto, ¿no? Entonces, para comenzar, bueno, así tenemos, y finalmente como una cierta alerta con la cual quisiéramos cerrar, ¿no? Entonces, en primer lugar, para partir con una pequeña mirada de lo que hemos visto del proceso de implementación. Jorge, ¿quieres darle tú con esta parte y así nos repartimos un poco? Dale. Súper, gracias, Ali. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas en esta semana. Ahí. Un poco primero, entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos deja la primera etapa de la implementación de la ley? Nosotros percibimos que es súper importante poder mejorar la coordinación, la comunicación entre las distintas entidades en el fondo que forman parte un poquito de la institucionalidad educativa y que interactúan en esta ley. Estamos hablando obviamente de los municipios, de los servicios locales de educación, de la agencia, de la superintendencia. Ahí vemos y percibimos en el fondo que es necesario poder mejorar esa coordinación. Luego, más en términos de presupuestario, acá vemos que los SLEP hoy día están un poco sujetos, están bastante rígidos en cuanto a la ejecución presupuestaria. Entonces han tenido dificultades de gestión y ejecución presupuestaria que es necesario poder abordar, sobre todo para poder utilizar esos recursos con propósito pedagógico, que no nos olvidemos, digamos, que uno de los propósitos de esta ley, ¿no? También, por otra parte, ha sido un esfuerzo poder encontrar los perfiles adecuados para poder ocupar los distintos roles, tanto a nivel de servicio local como de dirección de educación pública. Y eso también hoy día está siendo una dificultad en la implementación y en la composición, en el fondo, de los servicios locales y de la dirección, por lo cual debiese ser un punto que se debiese abordar en la etapa que continúa. Y finalmente tiene que ver con el tema del fortalecer la participación. La ley lo propone, busca mucha mayor participación comunitaria y territorial, y también vemos que es algo que ha avanzado de forma un poco más lenta quizás de lo esperado. Un poco estos desafíos de alguna forma vienen a enfatizar dónde como Educación 2020 también creemos que se deben poner los acentos eventualmente en una mejora de la ley, que es algo que en general vemos mayormente ausente en el proyecto actual.
En relación a los aciertos, porque muchas veces se habla un poco de los desafíos, de lo que no ha funcionado bien, pero también hay muchas cosas que han funcionado bien. Desde ahí, el fondo, la ley ya empezó a mostrar su potencial, en el sentido de que cuáles fueron los establecimientos públicos que primero retornaron a clases presenciales. Justamente fueron aquellos que dependen de los servicios locales de educación. Por otra parte, también los directivos de la escuela están valorando la no relación con los servicios locales de educación desde el acompañamiento técnico-pedagógico, y esto es fundamental porque es algo que efectivamente no se lograba cubrir con la educación municipal, y algo que hoy día muchos de los establecimientos están comenzando a valorar. Sabemos que es un incipiente, pero lo están valorando. Nosotros hicimos un pequeño estudio y ahí, por ejemplo, hay una cita de un director y él dice que por primera vez le llegó una retroalimentación del plan de mejoramiento educativo, que en el fondo son un poco como los objetivos estratégicos, por así decirlo, del establecimiento, y además el que determina hacia dónde se tienen que dirigir las platas de la solución escolar preferencial. Entonces tuvieron una retroalimentación, lo cual pasa a ser muy importante y es valorado por el directivo. También empiezan a funcionar, empiezan a ponerse en marcha las redes de colaboración. La ley establece distintas redes de colaboración entre docentes de distintas áreas del conocimiento, a nivel de equipos directivos, a nivel de unidades técnicos pedagógicas, y eso también es algo que se está valorando. Por ejemplo, hay alguien, un director también comenta que él cree fielmente en la colaboración y cree que esta es una habilidad del siglo XXI y que se debe potenciar y que va a ser beneficiosa para la comunidad educativa. Entonces, ¿qué propone el proyecto de ley y cuáles son las modificaciones y las implicancias? Y acá dejo a Alejandra para que pueda continuar, o si quieres sigo yo, Ale, como tú quieres. No, tal sí. Lo voy a tomar, pero voy a hacer muy rápido porque yo sé, nosotros hemos estado al tanto de la discusión que se estaba haciendo, entonces voy a pasar muy rápido por la descripción, ¿no? Bueno, este es un proyecto que ustedes saben, ¿no? Se plantea con el propósito de mejorar los procedimientos, en el fondo durante el proceso de traspaso. Esta es una idea que voy a tomar, que voy a, como de alguna manera, retomar al final, porque a nosotros nos preocupa que ese parece no ser realmente el propósito, o no es claro que efectivamente sea ese el propósito que está como a la base, porque efectivamente, bueno, que es difícil no adelantarse, ¿no? Pero bueno, porque bueno, en la ley vigente se define, bueno, y nos vamos, perdón, yendo por partes, se define un cambio que es en las atribuciones de la Dirección de Educación Pública en términos de, actualmente nosotros tenemos que la ley señala que en el fondo se debe prestar apoyo y asistencia técnica, y eso se cambia, se agrega en el fondo impartir instrucciones a los servicios locales, ¿no? De alguna manera, como se hace más explícito como esa facultad que se tiene de instruir investigaciones y de dar instrucciones específicas, lo cual creemos que es importante mirar con ojo alerta, porque puede implicar riesgos en términos de la territorialidad de ciertas decisiones, de la descentralización de la nueva educación pública, ¿no? Dale nomás, Jorge. Entonces, este es un elemento que se cambia. Por otro lado, se aumenta la fiscalización de los municipios y las exigencias de información durante el traspaso. Ahí se explicitan una serie de cosas que nosotros valoramos que se explicite, por ejemplo, el tema de que la Superintendencia de Educación deberá contar con programas de fiscalización para velar que se cumpla la normativa. El tema de los problemas que se han encontrado en el proceso de traspaso y la necesidad de abordar eso, incluso el informe evaluador señala de definir sanciones como una de las recomendaciones, nos parece que es importante, ¿no? Por otro lado, se extiende el plazo para el traspaso de los establecimientos educativos, en el fondo de 1 año a 2 años, cosa que nos parece que, bueno, es difícil no adelantarse, nos parece que puede ser positivo, sin embargo, es totalmente insuficiente. Voy a retomar también esta idea cuando comentemos, en el fondo, la opinión como institucional, ¿no? Dale nomás, Jorge, con lo siguiente. Por otro lado, se incorpora mayor gradualidad. La ley actual considera los tiempos hasta el 2025 y este proyecto de ley extiende hasta el 2028, lo cual, nuevamente, implica la complejidad. No necesariamente dar más tiempo es algo malo, por alguna de las complejidades que se han ido encontrando en el camino. El gran punto es que dar más tiempo sin entregar apoyos no sirve de nada. Apoyos, recursos, decisiones. En el fondo, esto no es un tema que se solucione con tiempo solamente.
Nosotros decíamos, como buscando una analogía, decíamos como cuando uno no estudió por una prueba y llega el día antes y porque no ha tenido un método, no ha tenido una estructura para estudiar y llega el día antes a pedir que se la aplacen. Porque además, bueno, eso también lo voy a decir al final, llama la atención la temporalidad en que se presenta el proyecto de ley, ¿no? Y llega el último día a pedir que le den más tiempo. Bueno, pero si le dan más tiempo, pero uno no cambia la forma de estudiar, no le va a ir mejor en la prueba. O sea, aquí hay un tema más estructural. Por otro lado, hay otro tema también que nos parece bien delicado, que es que en el proyecto de ley se consideran 6 servicios locales a implementar ahora en el 2022, pero no se explicita que serían los mismos 6 que están contemplados actualmente. Por lo tanto, de alguna manera le pone adicionalmente una incertidumbre al sistema. Y si es que ahora todo el proceso de adelantamiento que se hace, de anticipación, de preparación de la implementación de un nuevo servicio local, los concursos en ADP, las postulaciones, toda la preparación, si ahora se dice que no van a ser otros 6, es imposible. O sea, si el proyecto de ley, en el caso que se hiciera, no explicita que esos 6 tienen que ser exactamente los mismos que están ahora preparándose, es imposible instalar eso, digamos, ¿no? Dale nomás, Jorge, por favor. Después, bueno, este diría yo que es no diría yo, este es el elemento crítico desde nuestra perspectiva, ¿no? Y voy a explicar bien por qué. La ley vigente, ojo, en un artículo transitorio, que en el fondo como su nombre lo dice, es transitorio hasta que se termine de implementar la ley, pero después pierde vigencia ese artículo transitorio, ¿no? Pero plantea que los municipios pueden solicitar la postergación del traspaso en los plazos que les correspondían, ¿ya? Esta ley lo cambia a que se mantenga la prestación de los servicios educativos. Y la ley actual define 4 requisitos que son copulativos, además, tienen que darse los 4 juntos. Dale nomás, Jorge, por favor, con esta tabla que lo explicita, ¿no? La ley actual define que estos 4 tienen que darse de modo conjuntamente, y el proyecto de ley elimina 2, o sea, elimina 2 de los criterios y además permite que una interpretación que ha sido engañosa con el espíritu de la ley y con el sentido, lo voy a explicar a continuación, en el fondo se deje como explícito que ellos mantendrían la prestación de los servicios educativos. ¿Cuál es el problema de esto? Y nos parece que a esto hay que hacerle un zoom. Nosotros decíamos que esto es como un caballo de Troya, porque en el fondo aquí es como que la ley buscara apoyar, y ese es el discurso que se instala, que se busca apoyar el proceso, pero en realidad esta ley lleva adentro, como el caballo de Troya, lleva un regalo que en realidad es una bomba para el proceso de implementación de la nueva educación pública. ¿Y esto por qué? Dale con la siguiente, Jorge. El proceso de la nueva, o sea, la ley de educación pública hace muy explícito que los servicios locales van a considerar la totalidad de las comunas del país, la totalidad de las comunas del país. Y a través de esto, de esta modificación que tiene el proyecto de ley, de alguna manera se generan 2 servicios como dos servicios de educación, 2 sistemas de educación pública, perdón, 2 sistemas de educación pública. Incluso uno podría decir que en términos jurídicos, esto implica una derogación tácita de la ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública. Nos parece que es muy grave y nos parece que es importante, como de alguna manera, develar este caballo de Troya que hay en el proyecto de ley, porque esto es muy grave, ¿ya? Entonces, a la luz de todo esto, nuestras opiniones súper en resumidas ya las he ido dando, porque es muy difícil, la verdad, ir diciéndolo sin comentar, ¿no? Valoramos la gradualidad, la mayor fiscalización, pero si no hay más recursos y más coordinación, es completamente insuficiente. Ya les daba el ejemplo de la prueba, pero hay muchas como formas en que uno puede ver esto, pero el problema o sea, los desafíos que tiene la implementación de la nueva educación pública no son netamente un tema de tiempo. Es más, si se le hubiera dado los recursos que se requieren, los recursos económicos, los recursos en términos de la prioridad que se le requiere,
no tendríamos el problema que tenemos ahora, ¿no? La Dirección Nacional de Educación Pública ha estado de alguna manera como sola empujando esto, sin un apoyo decidido, o al menos no se ha visto un apoyo decidido desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación en particular, a este proyecto, a esta ley, perdón, a este sistema de educación pública. Entonces nos parece que es fundamental que el proyecto se haga cargo, si lo que busca realmente es apoyar, de los desafíos que identifica el Consejo Evaluador. Ese fue el propósito de tener un Consejo Evaluador. Por otro lado, y esto lo plantea el estudio que hace la Universidad Católica, hay distintos niveles de complejidad en las instalaciones de los servicios locales. No es lo mismo en todos lados. Y el proyecto de ley, al parecer, no reconoce esa como mayor gradualidad, esa pertenencia territorial, esas distintas complejidades que hay en distintos territorios del país, ¿no? Tampoco, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Como aplazar para qué. Si no hay mayores recursos, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Es como, escucha, se me ocurren puros ejemplos que son como más informales, pero es como chutear la pelota para el córner, nomás, la verdad, como se diría en jerga futbolística, ¿no? Y ya les comenté el tema de que si no se explicita que los 6 que van a entrar en el próximo año sean los mismos que se ha hecho todo el tema se ha preparado la instalación, se incorpora mayor incertidumbre y si es que ahora se dice que serían otros 6, es completamente inviable, ¿ya? Esto valoramos con estas precauciones. Sin embargo, lo que nos parece más grave, dale nomás, Jorge, y ya lo dijimos un poco anticipadamente, nos parece que el proyecto del Ejecutivo implícitamente deroga la ley 21.040, digamos. Deroga tácitamente la ley en términos jurídicos. Nos parece que es muy grave y en el fondo porque implica que podríamos tener 2 sistemas de educación pública. Es como no tan solo tenemos un sistema segregado en Chile en términos de la educación particular subvencionada, la educación particular pagada, ahora queremos dentro de la educación pública tener 2 sistemas de educación pública, o sea, un sistema de educación pública para ricos y un sistema de educación pública para pobres. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Creemos que de fondo aquí hay un tema muy, muy grave. Y esto contraviene estos 2 artículos de la ley. El artículo 3 de la ley, que plantea que el sistema, no los sistemas. Y el artículo 16, que plantea que todas las escuelas, o sea, que todas las comunas del país van a estar cubiertas por los nuevos servicios locales de educación. Entonces nos parece que hay un tema muy delicado. Nos parece que se podría afectar la autonomía de los servicios locales, hay que tener prudencia con eso, ¿no? Ahí hay un tema que sería bueno mirar. Y aquí hay un tema de sentido también del espíritu de la ley. La ley definió, cuando se aprobó una cierta gradualidad, definió que el año 2021 iba a ser para evaluar, pero el 2021 se iba a evaluar para poder definir qué había que hacer para mejorar, no para detener el proceso. Y nos parece, como ya les he dicho varias veces, que esta ley en el fondo, deroga tácitamente la nueva educación pública. Finalmente, la última de estos comentarios, Jorge, por favor. Nos parece que es importante hacer una reflexión, no las voy a leer todas, pero nos parece que es importante hacer una reflexión respecto a qué implica para el país que construir en el fondo un proyecto de ley como este. El sistema educacional construye un país y al tener 2 sistemas de educación pública, aparte que es un sistema que no logramos encontrar otro lugar del mundo que lo tuviera, la verdad, pero sí hicimos el cálculo de las 288 comunas que aún tienen que aún gestionan la educación pública, que aún son sostenedores de la educación pública. Hicimos el cálculo de cuáles serían los municipios que, derogando estos 2 del artículo 10 transitorio, podrían quedarse con la educación. Y serían 59 municipios. O sea, tenemos 60, un cuarto. O sea, tendríamos un sistema de educación pública con las 60, voy a redondear en 60, con las 59 comunas que cumplen ese requisito, que además no es un requisito alto, hay que decir, no es un requisito alto. No son comunas que lo estén haciendo particularmente bien, porque además le sacó 2 requisitos. O sea, lo están haciendo no tan mal quizás como las otras, pero no lo están haciendo bien. Hay que sacar esa fantasía, ¿no? Y otros con los otros municipios que pasarían a los servicios locales de educación. Creemos que eso tiene una serie de implicancias para el país profundas y que al menos requiere sincerar la conversación y tener esa conversación. Y finalmente ya existen, o sea, no finalmente, pero tenemos 20 años de análisis de la educación pública, del impacto que ha tenido la municipalización, del impacto negativo que ha tenido la municipalización de la educación pública en el país. Recién tenemos 3 años de evidencia en un proceso que se ha venido implementando y monitoreando. Pero en el fondo no tenemos, o sea, es injusto
pedirle que tenga un impacto mayor a un proceso que está en marcha. Nosotros miramos y, bueno, no pudimos, pero en términos como de otros procesos grandes, vimos el ejemplo de la instalación del sistema procesal penal, de la reforma procesal penal, que se demoró como 10 años. O sea, uno no le puede pedir a una reforma de esta magnitud que tenga impactos tan en el corto plazo. Y finalmente voy a cerrar con una lámina nomás como de las alertas. Ya sé que hemos levantado varias alertas, pero quizás las principales, como las pusimos en una lámina como de comentarios finales. Primero, el foco. No queda claro cuál es el foco del proyecto, claramente, porque si el foco fuera mejorar el trespaso, tendría muchas indicaciones respecto a apoyos, a recursos, a cosas que hay que hacer para apoyar, no solo aplazar. En segundo, hay que decirlo, llama la atención la temporalidad. El informe se presentó en marzo y no se ha... este proyecto se podría haber presentado en abril si realmente se quería apoyar. Se presenta ahora que se está terminando el gobierno, sin hacerse cargo de las recomendaciones del informe. Entonces, la verdad, cuesta entenderlo. Y por último, lo que les decía respecto, creemos que es extremadamente preocupante que esto implica una derogación tácita de la ley. El tener 2 sistemas de educación pública, nosotros desde Educación 2020 creemos que es nefasto para el país, creemos que no avanza en la dirección del país que queremos construir. Y por lo tanto creemos que es de una profunda gravedad y peligrosidad. Creemos que creemos que esto que encierra el proyecto es muy, muy complejo. Por eso usábamos la analogía que yo les decía de un caballo de Troya, porque se plantea como un proyecto que busca apoyar y en realidad lleva adentro algo que busca, impedir el avance de esta ley, ¿no? Eso, muchísimas gracias y les podemos hacer llegar la presentación, por supuesto. Gracias, Alejandra. Llegó, perdón, no había visto que había llegado Mario. Gracias, Cristina, agradecerles, saludarles a todos con el afecto de siempre y agradecerte, ¿no es cierto? Entiendo que ya se dio la excusa, el avión y un taco aquí en la entrada de frente a Curauma me impidió llegar a la hora como queríamos. Pero agradecerte, Cristina, por llevar adelante esta primera parte de la sesión. Y agradecer a la señora Alejandra Ratia de Educación 2020 y a el señor, aquí tengo el Vicente Sisto. Sí. Ya. Jorge Ibáñez Carballo, que es subdirector de políticas públicas de política educativa de la misma fundación. Y don Vicente Sisto, que también me dice nuestra secretaria ha expuesto. Interesante, sobre todo en la última parte, y agradeceremos mucho que nos haga llegar el documentito que está muy clarito ahí, las comparaciones de cómo se debilitan las exigencias, por ejemplo, en el cuadro, ¿no es cierto?, para solicitar permanecer con la administración de los establecimientos. En fin. Ahora, agradeciéndoles una vez más, quiero pasar al segundo o tercer punto de la tabla que tiene que ver con escuchar al presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, CONAECH, el señor Manuel Valenzuela Albornoz, quien está acompañado de la tesorera nacional de la CONAECH, la señora Cris Parra Rifo. Don Manuel, le ofrezco la palabra. Sí, buen día, presidente, diputado, y por intermedio suyo a las y los diputados de la comisión. Quiero rectificar, porque Cris no pudo acompañarme, pero sí. Se perdió. Ahí volví. Estaba mala la conexión hoy día, no sé qué pasa. Está conmigo Marcela Zuleta, que también es parte del consejo, quien va a empezar a exponer la realidad de los asistentes de la educación inicial de los servicios locales de educación pública. Marcela, si estás por ahí, por fin. Marcela Zuleta, una conocida nuestra de Vamos siempre. A compartir el tiempo. Marcela, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más escueta posible. Ya lo
las personas que me han antecedido han explicado muy bien con toda la parte técnica de lo que corresponde a lo que ha sido el traspaso de los municipios a los servicios locales, pero quiero hacer una mirada como trabajadora de los servicios locales, representando también a la coordinadora de trabajadoras de educación inicial de los servicios locales de Chinchorro, Atacama, Huasco, Puerto Cordillera, Barrancas, Valparaíso, Andalien Sur, y Costa Araucanía. La verdad es que el traspaso no es novedad para nadie, que no ha sido un paso fácil de tomar, pero hay que reconocer que también ha tenido beneficios para el sector de educación inicial. ¿Qué beneficios puedo mencionar? Mayor capacitación para las encargadas de los jardines infantiles, cosa de que antes no sucedía. Se han hecho diplomados para ellas y la verdad es que eso se ha agradecido dentro de nuestro sector, porque no era algo que como municipio se preocuparan de la educación inicial. Se han inyectado recursos para la capacitación de personal también, inyección de dinero para arreglos de infraestructura en lo que refiere al reconocimiento oficial de los jardines infantiles. Al ingresar las trabajadoras BTF al Estatuto de los Asistentes de la Educación, se les ha cancelado una categorización como funcionarias públicas, cosa que tampoco era una realidad que tenemos como trabajadoras de los municipios. Se les paga los bienios de los asistentes de la educación y se les ingresa al bienestar, cosa que tampoco era una realidad dentro de los municipios. Tenemos propuestas de mejoras a la educación, a la nueva educación pública, en relación específica a lo que es los jardines infantiles. Ustedes ya están al tanto que nosotros somos vía transferencia a fondos de la Junji, y estos fondos se tercerizan también al momento de ser utilizados por los servicios locales, cosa que dificulta bastante la administración de los recursos y entregarle la calidad y el bienestar para un buen funcionamiento de los jardines infantiles. Entonces nuestra propuesta sería que los recursos llegaran directamente a los servicios locales y no fueran traspasados como es hasta ahora desde la Junji al servicio local. También consideramos que es importante el trabajo en conjunto con los gremios. ¿Quién mejor que nosotros, los funcionarios que trabajamos en el servicio local, quienes podemos transparentar o visualizar cómo ha sido el traspaso, cómo es el funcionamiento de los jardines infantiles en este caso, que han sido traspasados, cuáles han sido las diferencias entre ser trabajadora municipal y ser un trabajador de servicio local, y que esto genere calidad en la educación. Hemos tenido desvinculaciones, pocas, pero las hemos tenido. Y lamentamos que esto sea no por la expertise de la funcionaria, sino que es por antigüedad laboral, y eso nos preocupa bastante, porque por el mismo tema del sistema de financiamiento que tenemos nosotros, que por asistencia, los recursos que se utilizan para administrar y hacer funcionar estos jardines son muy pocos. Entonces, como una funcionaria, aunque sea una buena funcionaria, tiene menor antigüedad, eso significa menor gasto para el servicio local, y a esa funcionaria a quien se le hace el despido, o también por favores políticos, como siempre ha sido la realidad dentro de nuestro sector. También creemos que es necesario hacer una elección de educadoras encargadas por concurso público. Eso no ha sido así hasta la fecha, y creemos que es necesario, porque cada encargada debiera tener la expertise necesaria para ejercer el cargo. El sistema de evaluación también que tienen las educadoras de párvulo no es el que esperábamos tener. Tampoco hay una evaluación como encargadas, como educadoras encargadas o como directoras, y también se requiere regular eso. Y también el sistema de contratación de las educadoras de párvulo, que hasta el momento aún no tenemos claridad qué somos, si somos asistentes de la educación, si somos docentes,
La verdad es que pensábamos que esta nueva educación pública venía a clarificar este punto, porque somos el único estamento, lo digo somos porque soy educadora de párvulo, el único estamento en la educación en Chile que no tiene estatuto. Entonces creemos que la educación pública debiera hacer las modificaciones necesarias, estudiar el tema y clarificar esto de una vez. También entendemos que el desempeño del director de cada servicio local debiera ser evaluado con profundidad y a lo mejor que esto fuera realizado en la mitad de su dirección, porque entendemos que esta ley ha sido una ley que se creó en un gobierno que no es el gobierno actual. Por lo tanto, hubo muchas dificultades con los directores y hubo muchos cambios y el desempeño de algunos no ha sido el mejor. Entonces pensamos que también es importante hacer una evaluación del director antes, porque el periodo es muy extenso de 6 años. Con respecto al proyecto, se comparten algunas ideas. Creemos que la DEP debiera ser más partícipe de algunas determinaciones, ya que nos vimos involucradas en un problema que es, por ejemplo, el reajuste del sector público de las trabajadoras de los servicios locales a causa de una consulta que hizo el Servicio Local Costa Araucanía directamente a Contraloría y no lo dialogó, no lo conversó con la DEP y nos vimos en esta situación de tener que promulgar una ley especial para las trabajadoras BTF de los servicios locales para retornar estos beneficios a las trabajadoras. Creemos que también se requiere más fiscalización y más exigencia a las municipalidades antes del traspaso y que se cumpla la entrega de toda la información pertinente y dentro de los plazos. Nosotros fuimos el servicio local Puerto Cordillera, uno de los 2 servicios locales que fuimos primeramente traspasados, y la verdad es que hasta el día de hoy aún quedan documentos sin entregar. Estamos hablando desde el 2018, y hubo bastantes dificultades con el traspaso y que esperamos que esto se vaya, entendemos que se ha ido mejorando con el tiempo. Creemos también que la instalación de los servicios locales debe ampliarse el periodo de instalación, permitiendo que este sea un traspaso, una instalación con menos complejidad. Y por último, comentar que creemos que los municipios en su generalidad no son buenos administradores. Siempre a los jardines infantiles se nos ha tachado de ser los cachos de las municipalidades en lo que es la educación por el sistema de financiamiento que tenemos, ya que ellos deben invertir recursos propios de los municipios para que estos se puedan financiar. Y creemos que este proyecto de ley trae una letra chica y que es efectivamente que los servicios locales se detenga su traspaso y que se mantengan en los municipios, y no es lo que nosotras como trabajadoras de los jardines infantiles queremos. Nosotras creemos en la nueva educación pública, creemos que este cambio es un cambio positivo para el país y para la educación de nuestros niños y niñas, en especial de la educación inicial. Eso, presidente, y le agradezco la intervención. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Le ofrezco ahora sí la palabra al presidente, don Manuel. Sí, hay que recordar, presidente, bueno, buenos días a todas y todos, que la y los asistentes de la educación apoyamos la ley 21.040 desde las calles. Estuvimos además en todos los conversatorios y todos los espacios de debate ciudadano que se hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, quisimos y queremos el fortalecimiento de la educación pública a través de este sistema de los servicios locales de educación pública. Señalar además, presidente, que en junio de este año realizamos una encuesta a las y los dirigentes de los 10 servicios locales de 11 en los cuales nosotros como consejo tenemos representatividad, y asumiendo las y los dirigentes los errores que se han ocasionado, digamos, en los procesos de instalación de los servicios locales, el resultado y la coincidencia
efectivamente la misma, ¿no? Deben seguir continuando, debe seguir, digamos, siendo implementados los servicios locales de educación y traspasados los trabajadores a este nuevo sistema. Pero no resulta extraño, presidente, por intermedio suyo a los parlamentarios, por decir de alguna forma extraño, que a casi 4 años de entrada funcionamiento, y ya tenemos 11 servicios locales de educación, se sigan cometiendo similares errores que los del inicio, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar algunos, hay reiterados atrasos en el otorgamiento de beneficios establecidos por la ley 21.109 y la 21.040, ¿no? La ley 21.109, que el estatuto de los asistentes de la educación está amarrado de la ley 21.040. Por ejemplo, hablamos de los encasillamientos y la homologación a las rentas mínimas del sector público que están establecidas en el estatuto. Eso no ocurre desde el primer mes del traspaso. La asignación de experiencia para las y los asistentes de la educación de la administración delegada, que a los 4 años de traspaso aún no se les puede cancelar ese bono, se les puede pagar ese bono. El bono de desempeño laboral, la modificación de estatutos de sindicatos y constitución de asociaciones, donde hay un problema ahí con la dirección del trabajo, donde dice que a contar del primer día del traspaso, estas organizaciones quedan fuera, digamos, de vigencia, lo que se contradice con la ley que señala que hay un plazo de 2 años. Por ejemplo, los derechos adquiridos, que hemos tenido problemas con los derechos adquiridos, particularmente con los bienios que se han otorgado a través de las negociaciones colectivas. Y por supuesto el Comité de Bienestar, que están sin constituir, y lo que significa que se les impide a los asistentes de la educación recibir unos montos que establece la ley de reajuste del sector público. Ahí le adjuntamos, le enviamos su correo también de la comisión en la estadística, que nosotros hicimos la encuesta y la especificación de estos detalles. Nos ha preocupado también los decretos emanados desde la TED, por ejemplo, en un memorándum 107 del 2020, que señalaba que y los asistentes de la educación del programa PRIE, por ejemplo, contratados por las corporaciones municipales y departamentos de educación, no podían ser traspasados, por ejemplo, ¿no? La misma pérdida de derechos. Y finalmente, hoy, afortunadamente, tanto la Corte Suprema, en el caso del Servicio Local de Gabriela Mistral, como la Contraloría, reconsiderando un pronunciamiento de febrero del año 2020, señalan que sí se les tiene que otorgar el bienio que se les daba en las negociaciones colectivas, pero esto no fue una voluntad de la TEP ni los servicios locales, sino que fue porque estos organismos, digamos, externos lo indicaron, ¿no? Y medidas administrativas, por ejemplo, como los contratos de trabajo sin firmar, aún están las y los asistentes, los compañeros sin contrato, el cambio del centro de costo para el pago de las remuneraciones de subvención regular ASEP, no cumpliendo con lo señalado en el dictamen 041 de la Superintendencia de la Educación. Por ejemplo, en Valparaíso, el Servicio Local de Educación de Valparaíso, más de 400 afectados. La firma de anexo de contrato con reducción de horas debido a la baja matrícula de los servicios locales de Valparaíso y Colchagua. Estas son informaciones que hemos recibido este último tiempo. Y decretar labores esenciales sin el acuerdo del trabajador, por ejemplo, en el Servicio Local de Educación Barranca. Lo que hemos observado es que todas las medidas aplicadas, presidente, y con intenciones de aplicar, van en desmedro de los trabajadores, son de responsabilidad exclusiva de los ejecutivos, de los directores ejecutivos de cada servicio local. Se entiende la autonomía, la entendemos, la autonomía de cada uno, pero esto no puede provocar y aumentar la brecha entre unos y otros. Entre paréntesis, agradecemos a los diputados de la comisión que hacen referencia, digamos, a la situación y en el complejo estado que nos coloca a los asistentes de la educación con este proyecto y con los anteriores. Sobre el proyecto en cuestión, presidente, podemos decir que es preocupante y que no resuelve ninguno de los problemas, por lo que se ha solicitado suspensión y no propone ninguna medida para nuestro sector frente a una eventual suspensión o extensión. O sea, todos los problemas que hemos enunciado, que están en el documento que se envió al correo, no están mencionados ninguna solución para ellos en este proyecto de ley. Particularmente como consejo no estamos de acuerdo ni con la suspensión ni con la extensión. Más aún, como lo señala anteriormente, la ley 21.109 solo se aplica a los asistentes de la educación una vez traspasados los servicios locales. Por tanto, una suspensión o extensión privaría de los beneficios de este estatuto laboral a los compañeros en la actualidad y solo podrían ser beneficiados recién algunos, los últimos, en el año 2030. Estamos en el año 2021, iniciando el 22. Sobre la postergación del traspaso del servicio educacional a municipalidades con buenas experiencias, entre comillas, como lo señala el proyecto, esto es lo más peligroso del proyecto actual, dado que constituye una excepción a la reforma y al sistema, generando un sistema, como lo han mencionado todos, paralelo. Al eliminar el literal del inciso primero del artículo 10º transitorio, les da facilidad a los municipios para postergar. Y ahí tenemos grandes diferencias con eso. Sobre la asistencia técnica permanente,
sabemos la historia que hay con las ATE, por lo tanto también estamos en contra que se pueda dar, digamos, la banda ancha a lo que son las ATE. Sobre la regularización de inmuebles, utilizar dinero de la FAEP disminuiría la plata para el mejoramiento de la educación y dinero de retención de subvenciones no permitirá que se utilicen para el pago de cotizaciones previsionales, por ejemplo. La nueva competencia de la Dirección de Educación Pública afectará evidentemente la autonomía de los servicios locales de educación pública. Uno podría entender, ¿no?, de que sería bueno, digamos, que se normara de cierta forma, porque lo que hoy día ocurre es que cada servicio local hace su interpretación de las normas y aplica diferentes medidas en cada servicio local, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con el reajuste que señala la compañera Marcela. Y la situación de los trabajadores de administración central, claramente muy preocupante. En ninguna parte del proyecto se refiere a la situación de los compañeros de las corporaciones y de los DAEM. Lo que deben hacer los servicios locales es considerar la experiencia, se ha hablado de la expertise de los funcionarios de la administración central, que fue uno de los grandes ausentes en los primeros servicios locales y los actuales, porque no se considera la expertise de los compañeros que tienen mucha expertise en el sistema de manejo de los establecimientos educacionales a través de la administración central. Y la extensión de la instalación de los servicios locales, presidente, significa que al 2030, recién como lo señalaba, serán traspasados el resto de los asistentes de la educación, lo que significa que recién ahí mejorarán las condiciones laborales y remuneracionales. Eso quiere decir en 9 años más. Para los asistentes de la educación, la gradualidad que se contempla en este proyecto de ley es injusta y discriminatoria, porque nosotros nos preguntamos ¿por qué unos asistentes antes y otros luego? ¿Quién define o determina quiénes antes y después, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y sabe por qué nos preocupa eso? Porque nos sorprende que algunos sostenedores municipales estén pidiendo la extensión y la suspensión, porque finalmente son ellos, los del Departamento de Educación, sobre todo los que tienen la facultad para poder mejorar las condiciones laborales de los asistentes, y durante todo este tiempo son muy pocos los que lo hacen. O sea, no vamos a generalizar de que los municipios, los sostenedores son todos malos y que no hacen bien en la pega, sino que hay algunos que efectivamente lo han hecho muy bien y tienen buenas condiciones de trabajo y buenas remuneraciones, pero la mayoría, presidente, el promedio de renta no pasa más de los 400.000 pesos, incluso en todas las categorías, lo que evidentemente no debiese ser. Por lo tanto, es bastante preocupante. Aquí solamente han podido negociar colectivamente los asistentes de la educación de los sindicatos de 53 comunas, pero el resto, las 292 comunas del país, no tienen derecho a negociación colectiva, por lo tanto las condiciones laborales siguen siendo paupérrimas en la mayoría de esas comunas. Entonces, nosotros para ir terminando, presidente, solicitamos, en el documento está con mayor claridad y atención, digamos, y dedicación de los puntos que estamos mencionando, pero solicitamos entonces, presidente, por intermedio suyo, que primero que escuchen a los dirigentes de cada territorio. Nosotros hacemos una visión general de lo que nos entregan ellos, pero creemos que quienes han estado ausentes de esta discusión finalmente son las y los dirigentes de cada servicio local. Nosotros tenemos representatividad en 10 de los 11 y ninguno de ellos ha sido escuchado. Puede que uno, pero creo que debiese darse a la comisión el tiempo para poder escuchar la realidad in situ de cada servicio local, invitando a los dirigentes de cada servicio local. Segundo, solicitado, presidente, por intermedio suyo, a los parlamentarios que rechacen este proyecto y cualquier otro proyecto que pretenda suspender la aplicación de la ley y avanzar en aquellos que resuelvan definitivamente los nudos críticos de la ley, como por ejemplo son la exclusión y despido de nuestros compañeros de la administración delegada, central, los despidos que puede ocasionar la señalada ley sobre el cociente de los asistentes de la educación, el pago de las deudas pendientes, por ejemplo. Todos esos son problemas que debiesen estar considerados en este proyecto de ley que fueron enunciados anteriormente. Y también por intermedio suyo, yo sé que quizá no es el lugar, pero aprovechando de que hay gente del ministerio, como no hay relaciones con el Ministerio de Educación y los asistentes de la educación, lamentablemente, no han querido recibirnos, no han querido otorgarnos la información. Le solicitamos al Ejecutivo que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita la aplicación del estatuto laboral y sus beneficios sin que sea requisito el traspaso a los servicios locales de educación. Ya fue aprobada una moción parlamentaria del diputado Manuel Monsalve solicitando eso, por lo tanto creemos que si hay voluntad del Ejecutivo efectivamente no perjudicar a unos trabajadores y beneficiar a otros o viceversa, debe también ellos tener la voluntad para poder legislar al respecto y que este estatuto se aplique finalmente a los asistentes de la educación antes, sin necesidad del traspaso, porque si no vamos a tener recién mejoramiento en el año 2030, lo que sigue siendo injusto y discriminatorio para nuestro sector. Y por último, que levante una estadística de sueldos básicos que reciben los asistentes de la educación en todas las comunas del país, porque de verdad que cuando nosotros señalamos
de que el sueldo base de los asistentes de la educación incluso es menos que el sueldo mínimo, porque algunos se encargan de meter la ley 19.464 ahí en el sueldo base. Por lo tanto, si la sacamos no llega al sueldo base. Creemos que es importante que el Ministerio tenga esos datos porque eso nos permite además conocer de ciencia cierta, digamos, cuál es la realidad de los asistentes de la educación para efectos además de poder avanzar en un proyecto de ley que nos permita tener estos beneficios sin necesidad del traspaso. Finalmente, presidente, agradeciendo el espacio nuevamente, estamos con el fortalecimiento de la educación pública, estamos con la continuidad de los servicios locales, creemos que debe modificarse la ley, debe modificarse los puntos que efectivamente nos preocupan tanto para el mejoramiento de la educación pública como para la y los trabajadores, y eso creemos que no va por el tema de la suspensión de los servicios locales. Presidente, a usted muchas gracias y a la y los parlamentarios también por escucharnos. Muchas gracias, señor presidente. Solo mencionar y solo clarificar que lo que usted mencionaba respecto de lo obrado por el diputado señor Monsalves fue un proyecto de resolución. No es un proyecto de ley, que quede claro. Eso es simplemente una solicitud al Ejecutivo, lo cual significa que muchos de nosotros apoyamos la idea de que pudiera estudiarse por parte del actual gobierno la idea de desacoplar, ¿no es cierto?, los beneficios del estatuto de ustedes, los asistentes, de esta ley 21.040, que resolvería en gran medida, habida consideración que tiene costo y todo, pero resolvería el problema que hoy día tenemos de estar enfrentados entre trabajadores. Por un lado, los que piden suspender, y por otro, ustedes que legítimamente dicen, ojo, eso nos perjudica porque aleja la consecución de esos beneficios que están contenidos en el estatuto. Eso gracias por la rectificación, presidente. Efectivamente era una moción, proyecto de resolución. Y disculpe que aproveche este último minuto. Recordarles que hay un proyecto de ley para modificar la norma del incentivo a retiro. Todavía estamos esperando el pago de los compañeros que están muy enfermos. Entonces, para ver de qué manera le podemos ahí en tabla ese proyecto de ley para que podamos tener el pago de estos compañeros que aún esperan enfermos su beneficio. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, presidente. Efectivamente, ha sido una preocupación constante de meses de esta comisión, ¿no es cierto?, que hemos estado dialogando con el Ejecutivo para que se tomen las medidas que apunten a apurar ese proceso y evitar el retraso muy, muy importante en tiempo que hay sobre esa materia, no solo para ustedes, sino también para los docentes, ¿no es cierto?, los profesores. Bien. Se ha completado la ronda de los expositores. Ofrezco la palabra a los distinguidos, perdón, antes de el señor subsecretario quisiera, está con su manito levantada ahí, digital, así es que le ofrezco la palabra y luego a los distinguidos parlamentarios de esta comisión. Muchas gracias, presidente. No sé si me escuchan bien. Perfectamente bien, fuerte y claro. Muchas gracias. Bueno, por cierto, también saludar a todos los diputados y diputadas que nos acompañan hoy día y nos han acompañado en estas sesiones. También saludar a Vicente, a Alejandra, a Jorge, a Marcela y a nuestro representante, presidente de la CONAECH, con el cual hemos tenido también algunas instancias en las cuales hemos compartido también diferentes visiones de esta reunión y en otras reuniones respecto a la educación. Y bueno, la vez pasada no pude tampoco tomar la palabra, presidente, si se me permite, voy a tomar algunos minutos para exponer algunas materias que probablemente no son tan de fondo y tan atingentes a los artículos particularmente del proyecto de ley, pero sí respecto a la situación en la que se da esta discusión. Y me parece importante también manifestarlo adecuadamente. Yo creo que, bueno, estamos obviamente posterior a una elección presidencial que reflejó un proceso democrático realmente admirable en el país, y que obviamente también esto da cuenta de que se inician también nuevos ciclos políticos que van a requerir el máximo de diálogo en el fondo para poder hacer transitar nuestro país hacia rumbos que obviamente permitan la mejoría de la vida de las personas. Y en ese espacio de discusión creo que es muy, muy relevante que se despeje absolutamente algunas palabras y algunos supuestos casi maquiavélicos respecto a las intenciones que están detrás de la generación de distintas iniciativas legales
y proyectos de ley, particularmente en esta pieza, en el fondo, respecto al proyecto de ley que ha emanado el Ejecutivo respecto a esta materia que es tan, obviamente, candente y necesaria en el país como la nueva educación pública. Y me gustaría en ese sentido ser bien claro y directo, porque creo que podrán gustarnos más o menos las cosas que el Ejecutivo, en su rol de Ejecutivo, pueda plantear. Pero creo que es importante que se despejen algunas cosas claramente, que yo prefiero aquí que no queden supuestos detrás respecto a lo que se ha dicho. Primero que todo, acá no hay ninguna suspicacia alguna respecto al plazo en que se presentó este proyecto. Quiero eso despejarlo porque el mismo presidente de nuestra comisión fue testigo de cómo, obviamente, distintos actores sociales plantearon la urgencia de manifestar una modificación al plazo de implementación con diferentes nombres: suspensión, postergación, extensión. De hecho, existieron mociones parlamentarias, tanto emanadas por parlamentarios de nuestro sector político como también de la oposición en este momento, respecto a la necesidad de modificar los plazos de implementación de la ley. Reitero, con distintos nombres y distintos proyectos de ley cuyo único objetivo era extender, suspender o postergar la aplicación de la nueva educación pública. Por lo tanto, esto, quiero reiterarlo, fue pedido por muchos actores, que ahora podrá gustarnos más o menos el proyecto que presentó el Ejecutivo, pero no puede haber ni el más mínimo sesgo respecto a que muchos actores plantearon la necesidad de extender, postergar o suspender el plazo de implementación de la ley. No fue algo surgido necesariamente desde el Ejecutivo. Es más, habiendo habido un trabajo largo con el Consejo de Educación, del Consejo de Evaluación de la Educación Pública, cuyo informe intermedio no logró votar mayoritariamente la extensión del plazo, siendo que el Ejecutivo la propuso. Pero se entiende, obviamente, que la ley mandata al Consejo de Evaluación la determinación por mayoría si que el plazo se extiende o no, y una vez que no se extendió el plazo, obviamente el Ejecutivo, también para evitar cualquier suspicacia, y también lo dijo en el Consejo de Evaluación, fue el número uno en asumir esa decisión del Consejo. Es decir, la educación pública se implementa tal y cual está mandatada en la Ley 21.040. Lo que sí se cogió, y que está también plasmado en el informe de evaluación intermedia, es respecto a la gradualidad. La ley planteaba 15 el 2023 a implementar, o sea, 2022 entra en funcionamiento, luego 15, 15 y 14. Eso está mandatado por ley. Y la facultad que sí está entregada al Ejecutivo es que se pueda cambiar esa gradualidad, obviamente recogiendo la posición que determinó tomar en su informe de evaluación intermedia el Consejo de Evaluación. Por lo tanto, acogiendo esa posibilidad, se gradualiza de forma distinta la implementación de la nueva educación pública con el fin de poder lograr una correcta y adecuada implementación de la educación pública de cara al futuro, siendo obviamente nosotros el gobierno que nos ha tocado implementarla. Por lo tanto, una vez que se toma esa decisión, se modifican los decretos y se avanza en la implementación de los nuevos servicios locales, es ahí cuando efectivamente comienza una presión fuerte por distintos actores sociales para poder, reitero, suspender, postergar o extender el plazo de implementación de la ley. En esa discusión, y obviamente teniendo también llegada a la Comisión de Educación de la Cámara y del Senado, algunos parlamentarios antes y después de esto deciden presentar algunas mociones parlamentarias para extender el plazo de la ley, y si bien recordará usted, señor presidente, conversó con el ministro para poder determinar cuándo el Ejecutivo podría plantear un proyecto de ley que abordara esa materia, y de no haberse presentado, usted mismo también en comisión, planteó la necesidad de poder cursar estos proyectos de ley o mociones parlamentarias que existían ya en el conocimiento de esta Cámara. Por tanto, quiero despejar absolutamente cualquier suspicacia respecto al plazo en el cual se cursa este proyecto de ley. Es más, si probablemente el Ejecutivo no hubiera abordado nunca esta materia, también estaríamos siendo en el fondo culpados respecto a que no se tomó en consideración la posición mayoritaria de muchos actores sociales. Lo segundo también que me gustaría despejar, señor presidente, es que estas suposiciones respecto a que hay letra chica o caballo de Troya. Aquí a la Alejandra se lo digo directamente, hemos partido mucho, pero acá no hay caballo de Troya, Alejandra. Porque si que como país queremos darnos espacios de discusión deliberativa correctos y sanos, enviamos un proyecto de ley en donde todo el articulado es conocido, tanto por todos ustedes para la discusión, como también por el Consejo de Evaluación, al cual le presentamos también la idea sobre el proyecto de ley y posteriormente le mandamos también el articulado sobre el proyecto de ley. Caballo de Troya suena a que estuviéramos queriendo enviar algo escondido, algo supuestamente no manifestado en el proyecto de ley. Y eso no es esto.
Esto es un proyecto de ley que emana al Ejecutivo con todas sus letras para la discusión, obviamente, pública y parlamentaria. Tampoco alguien mencionó por ahí, creo que fue Marcela, la letra chica. Esto no tiene letras chicas. Todas las letras son del mismo porte. El articulado está clarísimo. Podrá gustarnos más o menos lo que está manifestado en el proyecto de ley, y eso es parte de nuestra discusión deliberativa pública a través del Congreso de la República. Pero eso no es letra chica, eso no es caballo Troya. Eso es probablemente parte del proyecto de ley que con justicia ustedes podrán encontrar que no es adecuado o no les gusta. Por tanto, sí quiero manifestar algo claramente respecto al Ejecutivo. El Ejecutivo ha sido el gobierno que le tocó implementar la educación pública. Y en medio de la pandemia más grande que ha afectado la educación en el país y en el mundo, hemos implementado los 11 servicios locales que estaban mandatados por ley. En un contexto muy complejo y ante una ley que ustedes mismos han manifestado a través de todos los actores que han venido a aplicarlo, la complejidad que tiene este proceso. Y ante esa complejidad y en medio de una pandemia, este gobierno ha mostrado una vocación férrea con la implementación mandatada por ley de la nueva educación pública. Suponer lo contrario nos parece totalmente inadecuado para un contexto en el cual deben discutirse obviamente materias de fondo respecto a esta ley, pero creo que es totalmente inapropiado levantar suspicacias respecto a una conducta del Ejecutivo cuando los hechos muestran que esta ha sido totalmente contraria. Hoy día, reitero nuevamente, los 11 servicios locales, con su complejidad y en un ambiente y en un contexto altamente complejo para el país, están hoy día todos implementados. Es más, el Ejecutivo ya se encuentra trabajando férreamente en la implementación y entrada en funcionamiento de los 6 nuevos servicios locales. Esos servicios locales, de hecho, no están alterados su entrada en funcionamiento, ni su número, ni quiénes son, producto del proyecto de ley. El proyecto de ley lo que hace efectivamente es alterar y ampliar los plazos de implementación para los futuros servicios locales, y respecto a los siguientes 6, lo que hace es ampliar el plazo de funcionamiento, es decir, que el traspaso educativo, en vez de ser a enero del 2023, sea a enero del 2024 para poder brindar mayor espacio de trabajo, recogiendo lo que ha sido la práctica de implementación que este gobierno, reitero, le ha tocado ser quien la lleve a cabo. Por tanto, la urgencia levantada por diferentes actores, que de hecho algunos, nuestro presidente también coincidirá, fueron recogidos en esta discusión parlamentaria, está dada por ellos, efectivamente. Y obviamente un gobierno que está en posición de tal, obviamente, y nuestro presidente lo ha pedido, gobierna hasta el último día, y tenemos nuestra misión de que justamente en el ambiente educativo es donde menos deberían imperar ciertos factores políticos, porque sabemos todos, y creo que tenemos todo el mismo corazón, que la educación es de mediano y largo plazo, y por tanto no puede detenerse ante vaivenes políticos. Es justamente la educación la que nos debe convocar con una mirada de más de mediano y largo plazo. Por tanto, es entendible que respecto a la educación pública, obviamente existen materias de fondo que van a requerir una discusión más profunda y larga. Pero también hemos recogido que existen ciertos aspectos que requieren una discusión de más cortísimo plazo y con urgencia. Esas materias son las que están recogidas en este proyecto de ley. Y obviamente en ella también están inmersas en el fondo nuestra experiencia, que está recogida algunos aspectos en el proyecto de ley y otras han sido recogidas también en la ejecución. Valga la mención también que la directora de Educación Pública expuso claramente al Consejo de Evaluación todas las acciones que se han emprendido para poder recoger lo que está propuesto en los informes de evaluación, tanto intermedia como los informes anuales por parte de nuestro Consejo de Evaluación. Por tanto, también quiero despejar que no es real que las propuestas emanadas del Consejo de Evaluación no han sido recogidas. Algunas se recogen en el proyecto de ley, otras se han recogido ejecutivamente desde ya para poder implementar, y otras evidentemente van a requerir una discusión de mediano plazo. Ante obviamente el cambio de circunstancias políticas, también si es que hubiéramos legislado sobre cada una de las materias que requieren revisión, aún no teniendo la urgencia que éstas requieren, probablemente también estaríamos siendo culpados de que estamos legislando sobre materias que requieren una discusión más profunda. Por tanto, esta discusión de ley responde a ciertas urgencias y ciertas materias que son evidentemente necesarias de abordar en el cortísimo plazo, porque así fueron planteadas, pero también obviamente está en posición del Ejecutivo y de las próximas autoridades que también asuman el poder discutir estas materias de fondo que, teniendo más plazo para implementar la ley de educación pública, obviamente también habrá plazo para poder discutir aquellas materias sobre las cuales muchos desean manifestarse.
Ahora bien, me gustaría también resaltar que aquí existe un genuino esfuerzo por enfrentar de la mejor forma posible para el país, para poder brindarle una educación pública de calidad. Quiero también dejar clarísimo que esta dicotomía respecto a que algunos quieren educación pública de calidad y el gobierno estaría justamente en contra de eso, es totalmente falsa. Todos, yo creo que los que estamos acá, incluyéndome, queremos una educación pública de calidad. Y eso me imagino que ha sido un criterio compartido por todos los que estamos acá y también lo ha sido compartido en el Consejo de Evaluación. Y yo mismo lo he manifestado. Distinto es que las formas para conseguir esa educación pública de calidad no coinciden exactamente con lo que algunos pueden estar viendo. Pero la historia de Chile ha mostrado que tener una diversidad de proyectos educativos y obviamente un abanico de personas interesadas en la educación pública, yo personalmente creo que sí ha sido exitoso para el país. Evidentemente quedan muchas cosas por corregir, pero en esta misma comisión, en reuniones también que nos solicitaron distintos actores, y en la Comisión de Educación del Senado, se recogieron actores sociales también, que tienen una voz que obviamente aportar a la educación, que han pedido, principalmente algunos alcaldes, poder mantener la educación pública. Y es falso que aquellos alcaldes están en el sector rico del país y que los que quieren educación pública de calidad están en el sector pobre. Por ejemplo, me atrevo a mencionarlo porque lo ha pedido aquí en esta comisión, el alcalde de María Elena, dirigiendo la AMRA, que es la Asociación de Municipalidades de Región de Antofagasta. Obviamente todos comprenderán que es regional, y además María Elena, creo que, me imagino que todos tendrán claro que está lejos de ser un sector acomodado de la población, han manifestado que quieren de corazón continuar con la educación pública. Hasta ahora, de hecho, a mí me tocó visitarlos personalmente, han mostrado también buena gestión en la educación pública. Me tocó estar personalmente en el Liceo de María Elena, en el fondo, para recoger in situ cómo ha sido la aplicación de los nuevos protocolos de salud ante la pandemia, la aplicación, por ejemplo, de una iniciativa notable con el EVA para poder insertar a sus alumnos en el mundo laboral y los resultados que eso ha tenido tanto en el resultado CIMSE como también en la incorporación laboral. ¿Es legítimo juzgar que ellos están en contra de la educación pública de calidad? Eso me parece al menos deshonesto intelectualmente y creo que no corresponde a que ciertos actores que hoy día tienen un corazón puesto en la educación pública también desean educación pública de calidad. Nuestro gobierno también lo aspira. Y ha sido así el trabajo que hemos tenido en los últimos años. Por tanto, me parece también que para poder tener una discusión adecuada y sana, creo que hay ciertos eslogans que son inadecuados para esta discusión. Este gobierno ha trabajado férreamente por la educación pública y yo he dedicado todos los días que he estado en este ministerio para poder brindarle a Chile una educación pública de calidad. Por tanto, este proyecto de ley no está en contra de la educación pública ni suspende la implementación de la educación pública. Este proyecto, todo lo contrario, lo que hace es mantener la implementación, distinto a algunas voces que sugerían suspender, y lo que hace es brindarnos más tiempo como país, que también lo hicimos ante el Consejo de Evaluación, para permitir que el país tenga los espacios para poder implementar en forma impecable y adecuada esta nueva administración de la educación pública que esperamos de los frutos adecuados en pos de las familias de Chile. Si nos quedamos, creo yo, en lo superficial y en algunos supuestos que me parecen, y lo reitero, inadecuados, creo que no tendremos una discusión adecuada. Por tanto, concluyendo, presidente, nuestras materias que están abordadas en el presupuesto, en el proyecto de ley, abordan ciertas urgencias planteadas también por los actores sociales, recoge también peticiones que están hoy día también sobre la mesa por parte de sus actores sociales, y no introduce ninguna materia adicional distinta que ya contemplada en el proyecto de ley. Respecto a la mención en cuanto a la postergación es una materia que hoy día está establecida en el proyecto de ley, mencionan ahí como artículo transitorio, pero está contemplada en el proyecto de ley, y lo que hacemos justamente es que manteniendo parámetros de calidad en la educación, que obviamente nos parecen totalmente adecuados, los actores que hoy día entregan lo mejor de sí para brindar una educación de calidad a los alumnos de sus comunas, efectivamente no se les pueda negar esa posibilidad. Si eso es un pecado venial, creo que me parece totalmente improcedente para este tipo de discusión, porque estamos todos, entiendo yo, con el mismo objetivo de velar por la mejor educación pública para nuestras familias. Evidentemente en las formas podremos discrepar, pero obviamente la discusión parlamentaria que se estableció y enviar este proyecto de ley al Parlamento es justamente para que esa discusión se dé. Por tanto, acá, reitero, no hay caballo de Troya, no hay letra chica, no hay segundas intenciones con el plazo, más que el hecho de poder continuar gobernando, aun cuando estemos a plazo ya de salir,
para poder permitir que aquellas materias que requieren una mirada de mediano plazo sí logren continuidad. Y una de esas, creo yo, sabemos todos, es la educación de nuestros niños en Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. La diputada Cristina Girardi ha solicitado la palabra. ¿Quiere hacer alguna consulta a los expositores, diputada? Sí, gracias, presidente. Quisiera primero, dada la intervención también del subsecretario, ¿no? Que esa es su opinión, ¿no? La opinión nuestra, y yo creo que también de los expositores, es que precisamente el proyecto primero no responde a la solicitud por la cual se supone que se generó, ¿no? Que es generar las condiciones para que los funcionarios de la administración central efectivamente tengan otro devenir que el que tienen hoy día, y no hay respuesta de eso, ¿no? Por lo tanto, el proyecto no responde a una solicitud concreta que le hizo esta comisión respecto de ese tema, ¿no? Y tampoco responde a lo que solicitó en reiterada en todos los informes el Consejo de Evaluación, ¿ya? Yo no veo temas presupuestarios, no veo temas de participación, no veo nada de los temas que efectivamente solicitó el Consejo de Evaluación en sus informes de evaluación. Por lo tanto, yo creo que efectivamente responde a los intereses hoy día de este gobierno, no responde a ninguno de los actores, de los intereses de los distintos actores del sistema. Probablemente trate de responder de algunos alcaldes que se quieren quedar con la educación, ¿no? Pero eso no forma parte de la petición de los funcionarios, ni forma parte del Consejo de Evaluación. Por lo tanto, este es un interés propio del Ministerio en relación a algunos alcaldes que se quieren quedar con el servicio. Y ese es el proyecto. Para eso es el proyecto, para nada más, porque no resuelve absolutamente nada más, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la opinión que él tiene es completamente distinta a la que tenemos nosotros, o algunos de nosotros, ¿no? Y también lo que han expuesto también los expertos en esta materia. Entonces parece que solo él tiene esa visión, ¿no? Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo, presidente, quisiera preguntarles a los expositores, ¿no? Efectivamente, ¿en qué creen ellos que este proyecto responde a lo que planteó el Consejo de Evaluación? ¿Ya? ¿Y en qué esto responde a necesidades concretas hoy día? Porque, por ejemplo, respecto de los convenios con los alcaldes, ¿no? Yo no he visto, dice que los convenios, si los alcaldes no lo respetan, se les pone término, pero no se sabe qué pasa con los servicios de educación, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que también respecto de este tema de que los convenios, de ponerle mayor rigurosidad a los convenios con los alcaldes, queda absolutamente abierto el tema y no se resuelve, ¿no? Los convenios se les pone término y no sabemos qué pasa con los alcaldes, ni con los municipios, ni con los servicios de educación que se tienen que traspasar, ¿no? Por lo tanto, presidente, me gustaría que los expertos se pudieran pronunciar sobre eso. Lo otro, ¿en qué creen ellos que responde a la solicitud de los funcionarios, ¿no? Porque se supone que este proyecto es respuesta a, ¿no? Los funcionarios que han solicitado que se suspendan la implementación de los servicios. ¿En qué creen ellos que esto responde a la solicitud de los funcionarios, ¿ya? Que tiene que ver con su situación laboral? No tiene que ver solamente suspender por suspender, sino que con respecto a su situación laboral, ¿ya? Y por último, me gustaría también preguntarle al subsecretario, ¿ya? Y también a los expertos en respecto de estos requisitos que le elimina a los municipios, ¿ya? ¿En qué afecta? ¿Ya? Primero preguntarle al subsecretario por qué los eliminan, ¿ya? Estos requisitos para solicitar mayor tiempo de quedarse con los servicios, y en este caso sería aparentemente indefinido, ¿ya? Porque además se eliminan requisitos que son importantes, que tienen que ver con la deuda y que tienen que ver con la matrícula, ¿no? Entonces, parece contradictorio esto de querer tener mayor información, generar mejores convenios con los municipios para que no hayan deuda, ¿no? Y se elimina precisamente el requisito de no tener deuda, ¿no? Es caprichosa el tema, ¿no? Es sospechosa también.
¿no? Entonces, preguntarle eso al subsecretario y también a los expertos en qué creen ellos que este proyecto mejora, o sea, en qué afecta que se eliminen estos requisitos, ¿no? Y en qué finalmente beneficia a los funcionarios respecto de su solicitud de mejora laboral, ¿no? Y de no precariedad laboral. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Les recuerdo que nos quedan 24 minutos, 23, para que podamos darle la palabra a los señores expositores para dar respuesta. No veo a nadie más solicitando la palabra, así que de inmediato le ofrezco la palabra a la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, que está pidiendo la palabra. Alejandra, para abordar alguna de las consultas. Sí, muchas gracias, diputado. En primer lugar, quiero explicar el tema de por qué comparto totalmente, y aquí todos tenemos de alguna manera como la preocupación de fortalecer la educación pública, y esta es una ley que en el fondo, o sea, la ley 21.040, ¿no? Es una ley que se aprobó transversalmente en el Congreso. Este es un tema que yo creo que sin lugar a dudas es estratégico, y nosotros de Educación 2020 siempre decimos que un niño cuando entra un niño o una niña, cuando entra incluso a prekinder, va a estar al menos por 3, 4 gobiernos, ¿no? Entonces este es un tema de largo plazo, requiere una política de Estado, y creemos que es fundamental que sea así. Sin embargo, ¿por qué nos parece que de alguna manera usamos la analogía del caballo de Troya? Buscamos qué otra analogía podría ser, pero lo que quiero explicar por qué. Porque en la página 12, el proyecto de ley explica el objetivo del proyecto. Y el objetivo del proyecto es mejorar los procedimientos de los pasos del servicio educacional desde la administración municipal a los SLEP. Ese es el objetivo del proyecto. Y ahí se señala que se va a extender el plazo, que se va a precisar y fortalecer las atribuciones de la DEP, que se va a aumentar la fiscalización, y que se va a extender la segunda etapa de la implementación, ¿ya? De alguna manera se da el marco. Y uno entiende que, y por cierto, yo creo que aquí no hay duda respecto a la necesidad de aprender de lo que ha pasado estos primeros años, monitorear el proceso y apoyar. Si bien creemos que no se resuelve el problema, creemos que es importante pensar, y ahí aprovecho de responder una de las preguntas que hacía la diputada Girardi. Por ejemplo, respecto al tema de dar más tiempo, yo creo que el tema del tiempo es importante evaluarlo. Sin embargo, más tiempo sin más recursos, sin más apoyo, no soluciona el problema. Este no es un asunto, una materia solamente de tiempo, ¿no? Entonces, es importante todo esto, pero el título del proyecto, el objetivo del proyecto es apoyar, y se incorpora un artículo que de alguna manera contraviene el sentido de la educación pública, y se plantea que van a haber algunos municipios que se van a quedar para siempre con la educación pública. Y ahí es donde tenemos un problema, porque en el fondo creemos, y también por cómo se explicita, porque en el fondo que el foco de la educación pública son, en el fondo, las personas, digamos, ¿no? Los niños y niñas. Creemos que ahí se deja de ver algo bien importante, que es que a través de la educación pública se construye el país. Aquí hay un bien individual, por cierto, y creo que eso es innegable, todos en esta mesa, en esta comisión, por cierto, ustedes lo saben, yo lo sé. La educación es un bien, es un derecho, pero es un derecho individual para las personas, y tiene un impacto en las personas, pero eso tiene un impacto en el país que construimos, y eso no lo podemos olvidar. Y eso es lo que nos preocupa, que un país que tenga 2 sistemas de educación pública podrá ser, entiendo la preocupación del subsecretario por su intermedio, señor presidente, porque efectivamente puede que no sean los municipios que tienen más recursos en términos de plata, pero son los municipios que tienen más recursos en términos de poder darle prioridad a su educación pública, más recursos para poder fortalecerla. Pero nos vamos a quedar como país con 2 sistemas de educación pública. Un sistema de educación pública de los que cumplen con el requisito de hacerlo ni siquiera bien, porque convengamos que los requisitos que se dejan no son bien, y otro sistema de educación pública para el resto. Yo me pregunto, y creo que este tipo de decisiones son políticas en el buen sentido de la palabra, son políticas en términos del país que queremos construir. ¿Es ese el país que queremos construir? ¿O nos parece que
en la educación se construye una idea de país donde todos somos parte de un espacio común, compartido, donde se construye la cohesión social. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos. Por eso decimos que es un caballo de Troya, porque hay una inconsistencia entre el título y el objeto del proyecto y este artículo que se incorpora, que de alguna manera le pega un misil en la línea de flotación, creemos nosotros, al artículo 3 y al artículo 16 de la ley 21.040. Y esa es nuestra preocupación. Comparto totalmente que tenemos que debatirlo y hay que conversarlo. Bueno, ustedes tienen que debatirlo, no estamos invitados aquí a aportarles desde lo que nosotros hacemos, pero ustedes en la Cámara de Diputados tienen que debatirlo. Pero yo me pregunto, ¿es eso lo que queremos como educación pública de nuestro país? Nosotros desde Educación 2020 creemos que no. Creemos profundamente que no, que es importante el rol que juega la educación pública para apoyar el desarrollo de trayectorias individuales de las personas, pero también para construir el país del cual todos somos parte. Porque si no, construimos un país, bueno, que tiene un poco el problema que estamos viendo. Nosotros estamos haciendo aparte el tema de la Constitución, acompañando la reflexión constitucional respecto a la educación, y la educación que hay en nuestra Constitución actual es profundamente individualista. Entonces, creo que ahí hay un tema que hay que discutir más de fondo respecto al carácter que se le quiere dar a la educación pública. Y nosotros creemos que tiene un carácter fundamental para la formación de la república, del país que somos. Eso solamente. Quería explicar para que se entendiera el sentido, ¿no? Gracias, Alejandra. Perfectamente. Ahora quiero ofrecerle la palabra, porque lo ha solicitado, a don Vicente Sisto Campos. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Para ir contestando también a las preguntas que hizo Cristina Girardi, en relación a lo que fue la evaluación del Consejo, evidentemente este proyecto no toca, varios puntos ya los señaló Alejandra, lo señaló Jorge también, no toca varios de los puntos claves que ha señalado el Consejo de Evaluación. Desde tal como ha sido escrito, se orienta sobre todo a elementos como el aumento de competencia de la dirección, sobre todo en cuanto a fiscalización desde estos términos de eficacia y eficiencia, disminuyendo con ello la autonomía de los propios servicios locales de educación. Esto no logra resolver el problema de coordinación interinstitucional que ya señalaba el Consejo. No queda claro cómo esto lo logra resolver. Tampoco logra resolver los aspectos vinculados a participación, vinculados a generar una participación crecientemente vinculante como corazón del funcionamiento de estos servicios locales de educación. Asimismo, insisto, esto debilita los procesos de participación y gestión local autónomo de los servicios locales de educación. Por otro lado, yo no voy a entrar porque creo que Alejandra lo explicó bastante bien, todo esto de este sistema paralelo de educación pública, que efectivamente creo que ahí Alejandra lo señaló, la Agenda 2020 lo escribió muy bien, cómo genera esto sin un límite, permitir que las experiencias, como dice el proyecto, permitir que las experiencias positivas de los municipios y corporaciones municipales puedan mantenerse sin obligarlas a traspasarla a la prestación de un servicio local educacional, instala este doble sistema, y ahí concuerdo plenamente con lo señalado por Alejandra, en el sentido que esto altera el corazón, el sentido de este proyecto. Y por eso también en la presentación que yo hice, que de todos modos también lo fue haciendo tanto Alejandra, Jorge y también la CONAECH, hay un sentido aquí en la educación, de la nueva educación pública, un sentido que inspiró a la ley y que tiene que ver con generar una otra estructura de educación pública basada en estos órganos territoriales, con órganos territoriales gestionados participativamente, con una fuerte orientación pedagógica, obviamente, ¿no? Y
y esta ley no contribuye en nada a favorecer eso. Por el contrario, genera esto de la doble estructura, incluso a la hora de disminuir la dotación, no propone ningún proceso de evaluación orientado al desarrollo, ¿no? Aquí se trata simplemente de ajustar la dotación sin ningún proceso de evaluación, solo en función de lo establecido por el estatuto docente, y rápido en 3 meses. Eso es una muestra, una mera muestra de esta falta de un sentido que apoye el objetivo que se propone la ley, ¿no? Generar esto no basta con llegar en este caso y despedir y ajustar la dotación. Los ajustes de dotación en cualquier empresa deben hacerse bajo procesos de evaluación orientados a un desarrollo, orientados a una planificación. ¿Quiénes deben hacer esa planificación? ¿Con quiénes? Eso deberían hacerlo los servicios locales de educación, con sus comunidades, en un proceso mucho más largo. En ese sentido está bien, creemos, y lo pone el Consejo, es bueno un proceso más largo, y esa ha sido la experiencia. En eso creo que estamos todos de acuerdo, un proceso más largo de implementación del traspaso, pero un proceso más largo de implementación del traspaso con un sentido orientador que respete el sentido de la ley, que respete esta idea de generar estos órganos basados territorialmente que puedan planificar y desde ahí incluso definir la dotación de recursos y otras materias. Entonces, a nuestro juicio, este proyecto, tal como está presentado, no responde ni a las debilidades detectadas por el Consejo ni a las que se han ido detectando en otras investigaciones. Eso. Muchas gracias, don Sisto. ¿Alguien más quiere solicitar la palabra? ¿Está claro? Recordemos, solo para darle el contexto, que esto surge a partir de la presión ejercida por distintos gremios interesados, especialmente aquellos relacionados con la administración central, de los DAEMS, de las corporaciones, a los que se plegaron alcaldes de diversas partes del territorio nacional que pidieron hablar en esta comisión, que expresaron su preocupación. Luego, como responsable de conducir la comisión, yo transmití esto al ministerio, en la persona del ministro, preguntando si el gobierno tenía alguna iniciativa en esta materia. En ese momento me encontré con que el ministro efectivamente estaba evaluando, como lo señalaba el subsecretario, a la luz de lo ocurrido en el Consejo, ¿no es cierto?, de enviar un proyecto, y estuvimos a la espera. Las características, lo que propone el proyecto, más allá de la suspensión eventual, no la conocimos recién cuando fue la presentación, ¿no es cierto? Yo podría definir que desde este punto de vista abarcó un ámbito objetivo superior al que inicialmente teníamos, que no era otra que preguntarnos si valía la pena suspender o no, o ralentizar, por decirlo de alguna manera, el proceso de implementación de los servicios locales. Y surge esto es lo que tenemos. Para aquí esto es tan, y por eso es tan valioso su presencia, porque nos entrega insumos a cada uno de nosotros para determinar en la próxima votación. Mañana votamos en general, ¿no es cierto?, y luego en particular. Y puede ocurrir perfectamente bien que aprobemos o rechacemos en general el proyecto, o puede ser parte del proyecto. Yo también, si quieren adelantarme un poco, a mí me parece que va a ser complicado, ¿no es cierto?, algunos aspectos puntuales del proyecto aprobarlos, como, por ejemplo, lo relativo a lo que hacían mención de la posibilidad de que determinados municipios puedan seguir administrando la educación pública, y sobre todo cuando, además, debilitamos las exigencias que estaban contenidas, ¿no es cierto?, en la ley 21.040. Pero eso es parte del debate que vamos a tener que hacer, y nosotros estamos intentando encontrar un punto de encuentro entre posiciones que son
incluso divergentes. Aquí tenemos a la CONAECH, ya Marcela diciendo por los BTF, oye, no queremos que esto se detenga. Y yo participo. Vean ustedes la cantidad de horas, tiempo que dedicamos a eso. Aquí está la secretaria y le consta, para llegar adelante y sacar y aprobar esta ley. O sea, es parte, nos costó sangre, sudor y lágrima, podría decirlo. De manera que nada más lejos de nuestro interés de debilitar este proceso en el que creemos. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación de escuchar a estos actores que están pasando un momento complejo, como es el caso de los asistentes de la educación que forman parte de DAEM Corporación. Esto es lo que tenemos, con estos elementos valiosos que ustedes de análisis que nos han entregado, resolveremos mañana la votación en general y posteriormente, ¿no es cierto?, votaremos en particular. Probablemente hay poco espacio para indicaciones, porque cuando estas tienen que ver con lo que menciona Cristina Girardi, muy claramente, es decir, no aborda, y lo afirmaba también el académico don Sisto, don Vicente Sisto, es que tengo un amigo que se llama Sisto, por nombre, entonces, don Vicente Sisto, el tema de que no se hace cargo de haber, ¿no es cierto?, por ejemplo, puesto más recursos, que es un tema importante que explica los problemas que han presentado en gestión o abordar otras materias como la definición del tamaño territorial de los servicios locales, la creación de la planta, que parece bastante diminuta, a decir de los que han intervenido aquí, o las posibilidades que da de creación de oficinas locales, en fin, tantas otras alternativas que pudieron haberse considerado. Bueno, no están, pues esto es lo que nos presentaron, y sobre esto es lo que nosotros vamos a tener que resolver. Yo creo que el gobierno legítimamente puso eso en discusión y tiene claro que puede ser aprobado o no. Me imagino que sí, así es. Más ahora que estamos a punto de iniciar un nuevo gobierno que esperemos pueda abordar estos temas, ¿no es cierto?, con, yo diría, una convicción más profunda respecto de impulsar estos cambios que queremos para la educación en Chile. Eso es todo. Así que les agradezco mucho, discúlpenme que me haya tomado esta reflexión, pero para situar en esto, y es sobre todo porque no creo que haya ni mala intención de parte del gobierno, sino que se usó una metáfora por parte y que a mí me hace mucho sentido como profe de historia, ¿no es cierto? Era Caballo de Troya, traía una sorpresita que no se esperaban nomás. Y el punto es que yo creo que ese es el contexto en el que estamos. Y sobre esta base nosotros con mucha responsabilidad tendremos que tomar una decisión de votación en el día de mañana y en los días posteriores para, ¿no es cierto?, aprobar o rechazar en su totalidad o alguna parte de este proyecto que se nos ha invitado a analizar. Estimados, estimadas, agradecido mucho en nombre de la comisión por sus aportes y les agradecemos a todos y cada uno de los diputados y diputadas, al señor subsecretario también, por supuesto, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Hasta la próxima.